la maldita inflación, si me lo permiten lo voy a decir así. Hablamos de la maldita inflación porque es el tema del que hablamos durante todo el año pasado y es el tema que nos sigue preocupando. Te decía yo hoy cuando arrancábamos más temprano el programa que todas las proyecciones dan cuenta de un índice de inflación muy alto. Digo, no lo decimos nosotros, lo dice la gente que sabe, los economistas, lo reconoce el propio gobierno nacional, que vamos a tener un primer semestre muy, muy complicado. Bueno, ayer se conoció el índice de inflación, lo dio a conocer el INDEC correspondiente a diciembre y así cerramos el 2023, podría decir yo, bueno, con un brochecito de oro, un 211% la inflación durante todo el año pasado. Del otro lado de la línea está Miguel Ponce, especialista en economía. Miguel, gracias por estos minutos con Mitre Santa Fe. Juan y Jessica te saludan. ¿Qué tal, Jessica? Un beso para vos, un fuerte abrazo para Juan y el mejor deseo para este año. Bueno, lo vamos a necesitar, a los buenos deseos, así que te lo tomamos Dale. acá en el equipo de laburo de Mitre Santa Fe. Okay. Pensaba yo recién y digo, nos sorprendemos con este 25.5 que dio diciembre, un 211% en el 2023. Digo, ¿nos sorprendemos los argentinos o realmente ya no las veíamos venir? Estamos un poco anestesiados con esto de la inflación. Sí, claramente no hay sorpresa, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablé yo la última vez con ustedes hace ya un tiempo, hablábamos de que el país se encontraba en esto que yo denomino receflación, es decir, recesión, caída de nivel de actividad, caída de ventas con alta inflación. Y habíamos hablado de que pese a que muchos se sorprendían, yo hace 6 meses dije que el año iba a terminar arriba del 200%. Lamentablemente uno acertó. Pues en ese momento por poco te trataban como un loco, que podías ser alarmista, ¿no es cierto? Y yo decía, desdramaticemos, porque objetivamente vamos a llegar a esta situación que, por supuesto, como bien lo decía Jessica recién, augura que lamentablemente entre diciembre y enero yo creo que vamos a estar más cerca de lo que dice el JP Morgan que de lo que dice Caputo. Caputo dijo en su momento que diciembre iba a ser elevadísimo, pero que en enero ya iba a bajar. Yo creo que entre diciembre y enero vamos a tener, como dijo el JP Morgan, en el entorno del 60% de inflación. Y lo peor es que además el primer trimestre, todos los que venimos siguiendo esto, venimos pensando que vamos a estar en el entorno del 100. Lo lamentable, lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con la tuya, Jessica, con la de Juan, con todos los que nos escuchan, es que por encima de esos números están los consumos populares. Alimentación, todo lo que te encontrás en los supermercados ha estado arriba del 30%. Y lo peor es que también esos indicadores son los que están apareciendo en el horizonte de enero. Vos fíjate que todavía falta de incidencia de el aumento de las tarifas, ¿no es cierto? Luz, gas, todo lo que tiene que ver agua, ¿no es cierto? La actualización de esas tarifas, naftas, que hay que ver de qué manera pega en lo que tiene que ver con los costos logísticos, y no solo con los costos logísticos, sino cuánto va a pegar en los precios de los alimentos y en los precios de las cosas que necesitamos consumir. Por eso me parece importante que esta puja distributiva terrible, yo diría que ha habido, donde muchos muchachos de los que fijan precios, ¿no es cierto?, de los formadores de precios se zarparon, digámoslo, porque también los sectores vinculados a la industria de la alimentación, sobre todo, y no solo de la alimentación, las grandes marcas, dijeron, como estábamos controlados, como estuvimos los meses atrás, entre comillas, perdiendo, yo no creo que fuera perdiendo, pero con niveles de rentabilidad que no eran los que para ellos era bajo. Absolutamente. Salimos ahora que tenemos precios libres, que está todo liberalizado, que no hay más ley de abastecimiento, que no hay más ley de góndola, a recuperar lo que podamos. Y objetivamente se zarparon. Por eso me parece tan importante iniciativas como la que han tenido los supermercados, que no son estos grandes que fueron los que también ayudaron a ese zarpe, sino que
este grupo de supermercados y autoservicios que se encuentran nucleados en la Cámara Argentina de Supermercados y en la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, que largaron este programa 20 con el 20, es decir, 20 productos de la canasta básica con un 20% de descuento que son sobre las utilidades de ellos. Uh-huh. Lo importante sería que acá hubiera una mirada más solidaria entre los empresarios, los comercios de proximidad, los supermercados, ¿no es cierto?, y el consumidor, para tratar de que esas cargas sean lo más equilibradas posible, que iniciativas de esta naturaleza, como las que recién mencionaba, de 20 con el 20, se generalicen, ¿no es cierto?, al conjunto de la población y al conjunto de los consumidores, porque obviamente si no, claramente el año va a venir con niveles de dureza muy grandes, porque objetivamente las variables de ajuste acá son los jubilados, son los asalariados, ¿no es cierto?, son las pymes, son los consumidores. No está habiendo un ajuste sobre la casta, como se dijo. Claramente el proceso de receflación se va a continuar, la caída de niveles de actividad es muy grande, no es homogénea, pero es muy grande en determinados sectores, y creo que esto también ha hecho de que, como en el caso de la carne, haya habido un rebote, ¿no es cierto?, después de que se zarparon, cuando ya hasta los propios diríamos, los propios consumos alternativos, le hace el pollo, le hace el cerdo, ¿no es cierto?, también tuvieron un impacto en la caída. Al comienzo aprovecharon la subida de la carne para ellos mejorar sus posiciones en términos de cantidad, pero luego también han tenido que acompañar y la carne debió bajar porque claramente los valores que se manejaban en los centros de concentración y particularmente en el mercado de Cañuelas tuvieron un descenso fuerte ante la caída, ¿no es cierto?, que se daba en los compradores. Vos hablabas, Miguel, recién de este tipo de impactos que no tienen que ver con un ajuste a la casta, justamente, ¿no? Y hoy hacíamos un repaso, porque claro, uno toma el 25% de inflación, pero cuando va a los desagregados, eso es un promedio, el 25,5, y cuando te encontrás con bienes y servicios, cuando te encontrás con transporte, ni hablar con alimentos, que están 29,7, y a la vez, cuando vas al rubro alimentos, y te das cuenta que ese 29,7 también es un promedio, pero que los alimentos que mide el INDEC de la canasta básica son los que más subieron: aceite de girasol 56,6, el kilo de arroz 52,6, solamente el mes de diciembre; el kilo de harina de trigo común, la 000, 52,3, la lata de tomate 51%. Bueno, te encontrás con una situación que es mucho más compleja que un 25,5, ¿no? Totalmente. Esto que vos traes es clave para entender el por qué el sufrimiento cotidiano cuando las familias van a los supermercados. Y porque no es un tema homogéneo, porque los números fríos, como vos siempre lo decís, ¿no es cierto?, son un promedio, lo estabas explicando muy bien recién. También no es homogéneo lo que ocurre con la distribución geográfica de las cosas. Claro. Encontrás que en las barriadas más pobres es donde los niveles son más elevados, con lo cual el agravamiento, ¿no es cierto?, de la situación en términos sociales se hace más fuerte. Claramente no puede ser que la variable de ajuste sea precisamente los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los sectores que tienen ingreso fijo o los sectores que, ni hablemos, los que hacen changa, ¿no es cierto?, los informales. Pero me parece que el año viene apuntando en esta dirección, en que a partir del proceso de evaluatorio, en lugar de ser el dólar a 650, como había prometido el ministro del Interior, ¿no es cierto?, Luis Francos, pasó como en el puntazo arriba de 800, con un 2% de crown integros, o sea, de el proceso por el cual nuestra moneda mensualmente se deteriora frente al dólar. Esto hizo, ¿no es cierto?, de que a partir de ese momento el tema recesivo y el tema inflacionario tuviera el salto que tiene en estos momentos. Y me parece que hay que apuntar por ahí para el análisis. Más allá del análisis económico en sí, te meto un poco más en lo político, si se quiere. Dale. ¿Es la inflación una herramienta que está utilizando este gobierno para ajustar, en realidad para equilibrar y recortar gasto por licuación? Digamos, ¿termina siendo una herramienta?
no tengas la menor duda. Y por eso, no casualmente, el fogonazo se da antes de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Perdón. Entonces mi razonamiento es, para mi fin político y mi objetivo político me sirve que sube la inflación. Claro, tener una inflación alta, decís vos, Juani. El problema es que no solo licuás los pasivos, no solo licuás tus deudas, sino que estás licuando jubilaciones, estás licuando salarios, estás licuando ahorros, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser mirado como el otro platillo de eso que me es funcional. Por eso el Fondo Monetario llega ahora y te dice, bueno, vamos a revisar los planes antes de dar el ok final, y por eso no hubo, diríamos, ese pedido que se había hecho de que podía haber 15.000 millones para cubrir hacer de puente hasta la cosecha, ¿no es cierto?, para la liquidación de la cosecha a fines de marzo. Bueno, eso no se dio. ¿Por qué no se da? Y porque claramente se visualiza que este no es un programa de estabilización, este es un programa de ajuste de macazo, digamos, ¿no? Y esto es lo que notar y hacer notar, porque me parece que si no nos vamos a equivocar en el análisis de los objetivos que están, los objetivos reales, los objetivos, al comienzo uno podría haber dicho ocultos, a esta altura lo diría desembosados, que permite que se sienten frente a los delegados del fondo a decir nosotros vamos a ajustar más de lo que nos estaban pidiendo. Y esto es muy fuerte, ¿no es cierto? Claro, eso se ve en calidad de vida, ¿no es cierto? Eso se paga en calidad de vida. Ahora, Miguel, yo hace tiempo que con las distintas voces protagonistas que venimos charlando y demás, siempre como que soy recurrente con esta pregunta y me gustaría conocer tu opinión y trasladártela, y tiene que ver con el tema salarios. A priori el salario 2024, digo, de cualquiera de nosotros, aquellos que tenemos la fortuna, ¿no?, de ser asalariados, exactamente, todo indica que no van a acompañar este índice, esta escalada inflacionaria. Juani me mira y se ríe, como diciendo, ¿qué pavada estás preguntando? No es una pavada, no, sé, para nada. Es muy cierto lo que decís, pero me río porque me imagino... pero nosotros claro, hicimos una nota hace algún tiempo donde un empresario nos prometió al aire que le iba a subir el sueldo a sus empleados lo mismo que suba la inflación, que iba a acompañar el índice de la inflación. Bueno, hay que buscarlo ahora, a ver si eso está pasando, ¿no? Claro. Acá vos fijate la situación que se está dando. Ustedes traen un poco el tema central de la contracara social del tema inflacionario y de los precios, ¿no es cierto? Las jubilaciones nos dijeron, no, hay que quitar la fórmula de actualización porque es injusta. Los jubilados están perdiendo. Resultado, hoy directamente no tenemos una fórmula de actualización y estamos al arbitrio del humor de la presidencia de la nación en función de, un tema que prácticamente no toca ningún discurso. Los jubilados como que hubieran dejado de existir. El otro tema que vos traes muy bien es el de los salarios. A ver, no me imagino que alguien esté pensando hoy seguir los niveles inflacionarios. Claro. Va a depender claramente del poder de negociación en función de la densidad política de tu sindicato. Obviamente bancarios y, te diría, camioneros... Aceiteros, por ejemplo. Y aceiteros van a arreglar bien. Ahora, tu caso y el de tantos otros que están en gremios que no tienen el peso ni la densidad política de estos organismos que mencionábamos recién, y seguramente van a ser perjudicados. Acá va a haber una estratificación de hijos y empenados que es muy notoria. Cualquiera que circule hoy por los centros turísticos, esto lo va a notar. Va a notar quiénes son los que están faltando y quiénes son los que están vacacionando. Miguel, te agradecemos como siempre muchísimo. Es muy interesante siempre escucharte y poder tener este ida y vuelta con vos. Muchas gracias y bueno, que tengas un buen año. Igualmente, Jessica, un gran abrazo también para Juan y para todos saludo, los Miguel. seguidores de ustedes que son cada vez más. Chao.